En la evocadora historia que sigue, revelaremos la historia de un padre rico que, enojado, obligó a su hijo a casarse con un mendigo. Revela cómo el mendigo finalmente resulta ser su hija abandonada, soportando las consecuencias de la toma de decisiones de su padre hace 2 décadas. Don Fernando Amador, un exitoso magnate de los negocios, era muy respetado en todos los estratos sociales. Si bien se enorgullecía de su imperio, sus relaciones interpersonales sufrieron un duro golpe. Su enfoque rudo del matrimonio resultó en el abandono de su primera esposa Lucinda y su hija, una hija llamada Sofía, que en ese momento tenía solo 1 año. Avance rápido 20 años, Sofía se las arreglaba como mendiga callejera. Sin que su padre lo supiera, el rico Amador todavía estaba en la ciudad, observando cómo sus groseras acciones se desarrollaban en una tragedia griega que él mismo había creado. Cansado de las frecuentes apariciones de Sofía en su conciencia, Fernando decidió enseñarle una criatura que ningún padre debería abandonar. Fernando intentó enmendarlo, pero su carácter tosco ocultaba cualquier deseo genuino de reconciliarse. Por arrogancia, sacó de la ciudad a un joven con los ojos vacíos y sin la esencia de la felicidad. Fernando, un maniquí sin rostro, sabía que Ernesto sería fácil de manipular. Los matrimonios no amorosos son una cosa, pero obligar a 2 almas a contraer matrimonio por pequeña venganza es insondablemente cruel. Ernesto fue arrancado de su vida, y obligado a entrar en un mundo que no era suyo. Sofía, llena de inquietud y responsabilidad por un papel que nunca buscó, tuvo que convertirse en la esposa no deseada. La vida matrimonial de Sofía y Ernesto era un mundo de opresión doméstica, nacida de un plan vil. 2 almas torturadas atadas por un inexplicable giro del destino. Fue una prueba, una ruptura nocturna de espíritus y sueños bajo la mano dura de su opresor. El sentimiento siempre encuentra una manera de filtrarse en el corazón más calculador. La bien construida fortaleza de apatía de Fernando comenzó a mostrar grietas bajo los pequeños pasos de una. El niño Óscar y Sofía recibieron precariamente a principios del verano del año siguiente. ¿Fue esta la señal para que Fernando suavizara su firme control sobre agravios pasados? Ernesto empezaba a ver al mendigo que era Sofía. Una mujer en circunstancias extremas, en lugar de la forma vil que su padre le pintó. Fue testigo de su resistencia y fuerza en medio de la adversidad, lo que cautivó su corazón. Tal ternura humana tenía el poder de descongelar los corazones más helados, incluso aquellos regidos por la voluntad de hierro como el de don Fernando. Después de una serie de encuentros inesperados, Sofía descubrió la identidad de su padre. Quedó conmocionada, desconsolada y abrumada por un golpe mortal de realización. El cruel giro del destino la había arrojado a ella, la hija descartada, de nuevo al regazo del hombre que la había despreciado descaradamente. La realidad de Sofía se derrumbó a su alrededor cuando descubrió el propósito detrás de su matrimonio con Ernesto. Todo en lo que había empezado a creer era una farsa elaborada, un truco desalmado orquestado por su propio padre. Cuestionó su resiliencia, su fuerza y su voluntad de continuar con esta vida que parecía no ser más que una broma cruel. Cuando los días se convirtieron en meses, la angustia de la esposa no deseada, y de su hija ilegítima llegó a Ernesto. El amor que albergaba por Sofía solo se intensificó en la profundidad de su sufrimiento, y en el amanecer de una nueva traición contra la que parecía indefensa. Pero el amor libraría batallas ilimitadas, frustraría cualquier ambición, rompería cualquier cadena y también los impulsaría. Sin que el mundo lo supiera, Sofía adoptó los alias de la hija de un mendigo y de una esposa involuntaria. Pero en lo profundo del corazón de la bulliciosa ciudad, Ernesto entendió su verdadero valor, superando con creces las mercancías extravagantes y las riquezas opulentas. Solo ella llevaba la corona de su corazón, reinando sobre sus emociones y finalmente uniéndolas. Las calles de la ciudad ya no susurraban historias de una unión sin amor, sino que glorificaban una narrativa milenaria de amor profundo, de fuerza frente a la adversidad, y el vínculo inquebrantable entre un marido y su esposa. ¿Una era incipiente de ideas o era la calma antes de la tormenta? Ernesto, tildado de traidor a su linaje, enfrentó el destierro cuando se atrevió a pedir clemencia, amor. El control de don Fernando se hizo más fuerte, empujando a Sofía y a su pequeña hija una más lejos del faro de la esperanza. Pasé un tiempo antes de que se me asignara un tiempo para cortar los lazos familiares, y limpiar el nombre Amador de su carga vergonzosa. Permitir que su corazón estuviera encadenado por la tradición, y el prestigio superficial casi le cuesta todo a Ernesto. Cada paso que daba hacia su amada era como enhebrar una aguja del tamaño de un rey con la más tierna seda. ¿Era insoportablemente ineludible el inminente temor a la separación? Cuando las horas se convirtieron en días y los días en semanas, el trío desterrado encontró refugio en un mundo desprovisto de egoísmo elitista. Protegidos por las humildes limosnas y la pura buena voluntad de los plebeyos de la ciudad, florecieron y demostraron que el amor podía conquistar incluso la muralla más alta. Las leyendas de su historia de amor resonaron a través de las surrealistas murallas de la ciudad, creando un magnífico monumento de resistencia, compromiso y amor profundamente arraigado. A medida que Ernesto y Sofía continuaron anhelándose el uno al otro, una creció hasta encarnar la encarnación de su amor, cerrando la brecha cruelmente impuesta por toda la tradición y la arrogante distinción de clases. Sofía vio a su hija un faro de esperanza y producto de un amor que había desafiado todas las probabilidades.
Una fue una prueba de la vibrante resiliencia de la pareja, un testimonio de un amor que se había ganado con tanto esfuerzo y apreciado frente a la adversidad. Y ante sus ojos inocentes, Sofía vislumbró un futuro brillante, libre de la sombra dominante del distanciamiento, la angustia y la discrepancia de estatus. Finalmente, había amanecido el día del ajuste de cuentas. Sofía estaba dispuesta a enfrentarse a su padre, y confesarle un vínculo que iba mucho más allá de una unión conspirada. En medio de las altísimas paredes, y los salones resonantes de la extensa casa de Fernando, ella estaba dispuesta a destrozar su reinado de terror, y dejar que la verdad se desarrollara desde las cadenas del engaño. Mientras dejaba al descubierto los años de desolación y desesperación, las siluetas arrogantes del orgullo ciego se borraron, el eco de los votos de Ernesto retumbó en sus oídos. Se dio cuenta de que ya no sería un peón en el juego de un hombre egoísta, ni permitiría que una heredara un legado impregnado de injusticia y traición, porque con cada paso, cada palabra y cada latido del corazón se manifiesta un amor incondicional, un río demasiado poderoso para evitar que corra a través de los huesos de la ciudad y avance hacia el centro resonante. Después de toda una vida escondido detrás de un muro de riquezas, Fernando estaba a punto de descubrir el alcance de la verdadera riqueza. Una era la encarnación del saboteador del triunfo del amor, armada con el arma benigna de la inocencia. Con cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, su cabeza se mantenía en alto con la encantadora confianza de la hija de un padre. La habitación zumbaba de anticipación mientras se dirigía al epicentro, donde estaba a punto de aclararse toda una vida de verdades distorsionadas. Mientras estaba en el resplandor del sol oscurecido, con la inconfundible silueta de Ernesto a su lado, la fuerza silenciosa del amor resonó hacia afuera, parpadeando y amplificándose con la fuerza de una supernova. Antes de ese momento se encontraban 3 generaciones que solo el amor podía comprender mientras gemía con el anhelo de 1.000.000 de corazones huecos. Una profecía tácita se redimió con el murmullo silencioso de una melodía inesperada. A medida que se desarrolló la verdad, una red de engaño fue destrozada. La fría máscara de Fernando se rompió. En el corazón del imponente hombre, una pequeña chispa de calidez paternal parpadeó inesperadamente. El infame magnate se dio cuenta de que no podía dictar los caprichos del corazón, y manipular los hilos del destino únicamente con poder monetario. Fernando abrió los brazos, dispuesto a recibir al trío que una vez había repudiado con abierto desdén. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba dictada por posesiones materiales. Los verdaderos tesoros eran el amor, el perdón y los vínculos irreemplazables de la familia. Un lienzo en expansión había sido pintado con vibrantes trazos de honestidad, amor y redención. La monstruosa casa de don Fernando ahora mostraba los tonos brillantes de corazones reconciliados y relaciones restauradas. Ella, que alguna vez fue solo una paria, ahora fue reinstalada como la heredera legítima del legado de la familia, un destino que nadie podía robar. Al inicio del nuevo capítulo, la metrópoli fue testigo de la unión de Ernesto y Sofía, esta vez, desde la conciencia central del amor mismo, un amor libre de esclavitud y testimonio, bendecido por el resplandor de la honestidad y libre de juicio. La ciudad, tan antigua como el tiempo mismo, susurró dulces felicitaciones a los dos amantes, y llenó el espacio aéreo de alegres aplausos. Sonaron las alegres campanas de la redención, haciéndose eco de la vitalidad de la familia restaurada. Dentro de las majestuosas habitaciones de la otrora deprimente finca, la risa finalmente rompió el silencio, y los silenciosos susurros de sueños olvidados llenaron los espacios vacíos. La noticia de esta reconciliación inesperada conmocionó a la ciudad, alterando percepciones y reescribiendo las normas sociales. Los altos muros comenzaron a desmoronarse, y las líneas divisivas que alguna vez habían fracturado las relaciones comenzaron a desdibujarse. Tal fue el impacto de gran alcance de esta saga atemporal que trascendió el tiempo mismo, una saga reflejada en todos y cada uno de nosotros. La transformación de Fernando de un patriarca amargado a un abuelo compasivo fue nada menos que una intervención divina. El poderoso hombre de negocios tomó a la pequeña Una en sus enormes brazos, y se rindió ante el enigmático encanto del amor, aceptando humildemente su papel en la crianza del futuro custodio de su imperio. A medida que los balones de fútbol de innumerables compromisos seguían relajándose, la casa Amador se convirtió en un exquisito derroche de amor y unidad. La risa colectiva de Ernesto, Sofía, Una y su recién descubierta familia llenó cada rincón de la otrora implacable mansión, convirtiéndola en un cálido nido de unión y aceptación. En medio de enormes rascacielos y amplias propiedades, la ciudad abrazó una historia de amor que resonaría en las generaciones venideras. En el sensual abrazo del crepúsculo, fue testigo de una historia de remordimiento, redención y reconciliación definitiva. A pesar de sus imponentes muros, también fue tocado por la fuerza invencible del encendido y encendido del amor. El corazón de la ciudad latía más fuerte que nunca, palpitando con la aceptación del amor de Ernesto por Sofía y Una. Los muros invisibles de clase social y prestigio familiar se derrumbaron ante el fuego desatado de la notable saga de Ernesto y Sofía. Las ventanas que parecían y las hojas a la deriva contaban una historia que resonaría en el testamento siempre verde Ever, del innegable poder y universalidad del amor verdadero. Con ese atardecer, el capítulo se cerró con una historia empañada por 20 años de desamor, y las injustas pruebas de un amor imprevisto.
Pero en los tiernos brazos del amanecer de un nuevo comienzo, la gran ciudad vio el amor emerger más fuerte que nunca. Al final, prevaleció el amor, acariciando cada rincón manchado del corazón humano, y reparando cada brecha con bendiciones de paz y felicidad atrasadas. Nos encontramos sumidos en una historia retorcida pero convincente sobre el cruel castigo de un padre, el ascenso de un mendigo a la riqueza, y el acto supremo de amor de un hijo. La apasionante historia comienza con el rico don Fernando, quien obliga a su hijo Ernesto a casarse con una mendiga, Sofía, como forma de castigo. Lo que no esperaba, sin embargo, era que el mendigo no fuera otro que la descendencia que había abandonado hace 20 años. La escena inicial del drama revela la brillante grandeza de la lujosa mansión perteneciente al adinerado don Fernando. Preparándose bajo los cálidos tonos del sol poniente, el exterior de la mansión parece proyectar un aura de exclusividad y riqueza. Ernesto, hijo privilegiado de don Fernando, vive su la dolce vita, disfrutando de los frutos del trabajo de su padre. Todo parece ir bien hasta que un desastre inesperado sacude el núcleo de su cómoda existencia. Mientras tanto, una Sofía raída deambula por las calles como un espectro, dependiendo de las limosnas de los demás para su sustento. Mientras Ernesto disfruta de su lujosa vida, sin darse cuenta de la tormenta que se avecina, Sofía se acerca cada vez más a su destino, envuelta en los harapos de su pobreza. Un día, los caminos de estas dos vidas divergentes se encuentran. Don Fernando se enfrenta a Sofía y le revela su horrible verdad: ella es su hija separada, abandonada en su infancia. Lo que sigue a su revelación es un plan tan retorcido y malévolo que alteraría para siempre la dirección de la vida de Ernesto. Ernesto está estupefacto, incapaz de comprender la profundidad del engaño que va a perpetrar su propio padre. Bajo el mando de su padre, se ve obligado a casarse con Sofía como forma de cruel castigo. La sagrada unión del matrimonio, símbolo de amor y unidad, se realiza bajo la sombra de la coerción. Mientras se recitan sus votos, una atmósfera escalofriante impregna la opulenta mansión, presagiando los tumultuosos acontecimientos que están a punto de desarrollarse. Puede que Ernesto se case bajo coacción, pero Sofía, la supuesta novia mendiga, demuestra una compostura notable. Parece que detrás de su exterior andrajoso hay una mujer de profundidades ocultas y una inmensa resiliencia. Pasa el tiempo y ecos de risas, lágrimas y dolor habitan en los sagrados muros de la otrora prístina mansión. La indiferencia inicial comienza a descongelarse, y se forma un vínculo improbable entre Ernesto y Sofía. El carácter genuino de Sofía y la profundidad de su amor suavizan el corazón de Ernesto. Su amor y respeto por ella crecen, y comienza a verla no como una mendiga, sino como una luchadora contra todo pronóstico que la vida le costó. Los crueles juegos del destino dan un nuevo giro cuando don Fernando enferma. Su debilitamiento de las riendas de su imperio induce en él una sensación de vulnerabilidad, haciéndole temer perder todo lo que acumuló durante toda su vida. Don Fernando obliga a Ernesto a realizar un trato siniestro. A cambio de recuperar su salud, don Fernando exige que Ernesto se divorcie de Sofía y rompa todos los vínculos con ella. ¿Sucumbirá a la presión de su padre, y traicionará a su amada esposa o se opondrá a la injusticia? La mansión, que alguna vez fue un símbolo de grandeza, se convierte en una etapa de intensas luchas humanas. La tranquilidad del entorno se ve perturbada por arrebatos apasionados y enfrentamientos desgarradores. La turbulencia de las emociones dentro de la mansión refleja directamente el caos dentro de don Fernando. Su posesividad hacia la fortuna de su hijo solo es superada por su odio desenfrenado hacia Sofía. Cada uno de sus respiros es un testimonio de la trágica fragilidad de la vida humana. Sofía, inconsciente de los continuos juegos de poder, continúa difundiendo su calidez y alegría a su alrededor. Adepta a ver el lado positivo incluso en las nubes más oscuras, es un faro de esperanza y optimismo. A medida que cambian las mareas del destino, un giro repentino catapulta a una desprevenida Sofía a la vanguardia del juego. De repente, una herencia de la que había sido privada durante mucho tiempo queda a su nombre. El manso mendigo de las calles es ahora el legítimo dueño de una inmensa fortuna. Iluminada por el maravilloso giro de los acontecimientos, Sofía decide luchar por su amor. La mendiga, una vez indefensa, se ha transformado en una leona intrépida lista para proteger su nueva prosperidad, y el marido que aprecia más que nada en el mundo. Sin embargo, como la fortuna favorece ardientemente a los valientes, también abandona a los engañosos. Clímax se acerca cuando la siniestra estratagema de don Fernando para sacar a Sofía de la imagen es frustrada, y él queda expuesto por el cruel manipulador que es. Ernesto está junto a Sofía, renunciando a los caprichos egoístas de su padre, y desenterrando las profundidades de su amor por ella. Dejando atrás los grilletes materialistas que una vez lo esclavizaron, finalmente declara ante todo su amor por Sofía. Y es aquí, en el contexto de ilusiones destrozadas y de amor recién descubierto, donde don Fernando se da cuenta de cómo sus propios caminos radicales llevaron a la confusión de su visión. Fue necesaria la agitación de dos corazones jóvenes para mostrar a uno viejo la verdadera definición de amor incondicional. La historia concluye con un cambio drástico de acontecimientos. La otrora colosal mansión se desvanece en la oscuridad cuando Ernesto y Sofía deciden comenzar una nueva vida lejos de las antiguas semillas de la discordia. Vemos a la resistente Sofía, asegurando la posición que le corresponde no solo como reina indiscutible de la mansión, sino también como guardiana del corazón de su marido.
Mientras permanecen juntos bajo el resplandeciente sol, las cicatrices del pasado se desvanecen para dejar espacio a un futuro brillante. Don Fernando, pálido de enfermedad y cargado de culpa, se convierte en un mero recuerdo, una parte de la historia que el futuro elegirá tanto para recordar como para olvidar. El otrora poderoso patriarca ahora debe lidiar con los amargos fines de su propia creación. Una Sofía triunfante, erguida en las escaleras de su nueva morada, encarna resiliencia y fuerza. En su mirada decidida hay una promesa de superar las adversidades de la vida, reafirmar su posición y definir un viaje poco convencional de amor y coraje. La saga del padre millonario, su hija mendiga y el hijo atrapado en el medio es un cuento que trasciende el tiempo. La historia subraya el significado del amor, el perdón y el espíritu inquebrantable de la humanidad frente a la adversidad.